Vamos a empezar esta clase en el día de hoy. El tema a analizar es el tema del Plan Único de Cuenta del Sector Solidario. Cuando empezamos el primer trimestre, la primera clase de este semestre, que la hicimos presencial, yo le hablaba a ustedes de que esta materia o esta cátedra se caracteriza porque las contabilidades que vamos a ver son muy especiales. Y entre esa especialidad estamos viendo que una herramienta financiera, una herramienta de control, una herramienta que engrana la parte contable, es lo que se llama el Plan Único de Cuenta, como una forma precisamente de tener una conectividad y una consistencia en el registro de las operaciones comerciales que realiza una empresa de esta actividad. Por ello es que en el sector solidario, la superintendencia del sector solidario desarrolló un plan único de cuenta que previamente o posteriormente ha sido modificada en la medida de las circunstancias que se han venido avanzando en materia tributaria, en materia de NIC y de MIF. Este es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, como siempre hemos utilizado la metodología, vamos a apoyarnos en la parte de las diapositivas que les envié para tener un mejor entendimiento del tema que vamos a desarrollar. El Plan Único de Cuenta del Sector Solidario. Vamos a ahondar en las normativas que le han dado origen al PUC del sector solidario, o sea, lo que realmente se ha regulado en materia del PUC en el sector solidario. Y lo primero que encontramos es el nacimiento de la resolución 1515 del 2001. Esta resolución 1515 del 2001 fue expedido donde se expidió un PUC del sector solidario y que es vigilado por la Supersolidaria. O sea, la Supersolidaria, que es la superintendencia del sector solidario, expidió este PUC y estableció que era en forma obligatoria aquellas entidades que estaban bajo su supervisión y vigilancia. No se olviden que el fundamento de las superintendencias es precisamente la vigilancia y la supervisión y el control de todas las actividades que hace las empresas que están adscritas a esta superintendencia. Entonces, con esta primera resolución es que se ve por vez primera la expedición de un PUC, de un plan único de cuenta, pero fíjense, especializado hacia el sector solidario. En el 2015 se saca la resolución 9615, pero fíjense, se saca un PUC con fines de supervisión de conformidad con las NIF, con las normas internacionales de la información financiera. Fíjense que el fin de este PUC es con fines de supervisión. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. Las entidades que pertenecen, en este caso concreto, a la Supersolidaria, mensualmente tienen que informar, óigase bien, a esta entidad de todas las operaciones que se han suscitado en el transcurso del mes. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Superintendencia Solidaria pueda ejercer su control y vigilancia de las operaciones que realizan las empresas que pertenecen al sector. ¿Y cómo informan? Informan a través de unos formatos previamente diseñados por la Supersolidaria, los cuales de obligatoriedad por parte de esta empresa de diligenciarlos. Pero con esta resolución, la 9615, se estableció una codificación con el PUC, mediante el cual
los formatos tenían esa codificación o tienen esa codificación con el fin de garantizar la supervisión por parte de la Supersolidaria, pues insisto, con la nueva normatividad y los principios que regulan la internacionalización contable, en este caso con la NIF. Y esta resolución tiene una particularidad que es de obligatoriedad para los grupos 1 y 3. Fíjense, aquí no está el grupo 2. O sea, en el 2015 dijo la Supersolidaria, aquí está el PUC, las personas que pertenecen al grupo 1 y 2 y que están adscritas a la supervisión nuestra tienen que implementar este PUC con los fines de supervisión y control que nosotros debemos ejercer sobre las actividades y operaciones que ustedes realizan. Entonces, ese es el fundamento de esta resolución 9615 de noviembre del 2015. Pero fíjate que esa fue en noviembre del 2015. Pero ya en diciembre del 2015 saca es la 1135, donde se hace unas modificaciones al PUC. ¿En qué sentido? En que se incluyen algunas cuentas, se incluyen cuentas auxiliares, se eliminan otras y también se establece la responsabilidad de manejo por parte del grupo número 2, o sea, se incluye el grupo número 2. O sea que en el 2015 ya se debe manejar el PUC con fines de supervisión de la Supersolidaria para todos los grupos, al grupo 1, 2 y 3 a diciembre del 2015. Lo importante es que no se pierda de vista que ese PUC, oígase bien, es con fines de supervisión, o sea, para que pueda ejercer la supervisión y el control la superintendencia del sector solidario. Y posteriormente sale la resolución 2975 de abril del 2016, que también modifica parte de la estructura del PUC que estaba en el 2015, también eliminando o anexando cuentas o actualizando de acuerdo a la normatividad que va saliendo, especialmente en cuanto a las reformas tributarias que permanentemente hace el Ejecutivo. Y se hacen ajustes al PUC. Pero óyase bien, siempre las resoluciones que saca la Supersolidaria es con fines de supervisión. Ahí es donde yo quiero que ustedes centren su atención. O sea, se hace un PUC para efecto de que realmente tenga una información constante, una información consistente de todas las entidades del sector solidario, se puedan comparar y den confiabilidad y se puedan sacar información financiera y económica que permita sacar unos indicadores donde se pueda estudiar y analizar la situación financiera y económica que tienen las entidades que pertenecen a este sector. Porque si no hay realmente un solo PUC, no se puede estar haciendo las comparaciones y no se puede estar llevando un control exacto desde el punto de vista financiero en la medida en que las entidades desarrollan sus operaciones. Entonces, a grandes rasgos, esta es la normatividad que ha sido desde su origen expedida por la Supersolidaria hasta el 2016. ¿Cuál es el fundamento del PUC solidario frente a las NIC? O sea, ¿por qué las NIC? Ustedes saben que se establecieron en la medida en que se ha internacionalizado la contabilidad por una serie de factores que ustedes los conocen más que yo. Y entonces el sector solidario no podía quedar exento precisamente del ambiente ese internacional del manejo de la información y las normas de contabilidad. Y con la ley 1314 del 2009, la Supersolidaria, con fundamento a esta ley, que es donde realmente la que le da origen a la parte de las NIC y las NIF, ¿ya? Saca el Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión, y ese es sacado por la Supersolidaria mediante la resolución esta, la 2015-11-0009615 del 13 de noviembre del 2016, o sea, la última. Entonces, ¿cuáles son los factores o cuál es el pensamiento mediante el cual se saca este PUC frente a la incidencia que tienen las NIC? Tenemos estos factores. Obtener una información útil, comprensible y suficiente. Ya no se olvide
que con la NIF se internacionaliza la contabilidad. Entonces hay que realmente fomentar que la información que está en los estados financieros sea una información útil, ¿ya? Que tenga utilidad para toma de decisiones, que sea comprensible, no solamente por los usuarios que estén cercanos, sino por cualquier tipo de usuario que tenga el interés en la información financiera de esa entidad, y que sea suficiente con el fin de que realmente se pueda tomar una decisión o un análisis con información que sea completa, con información que no sea sesgada, con información que sea complementaria para efecto de tomar decisiones. Entonces, este es uno de los factores en los cuales se puede apoyar el fundamento del PUC solidario frente a las NIF. El otro es la comparabilidad propia del sector. O sea, en la medida en que hay un PUC y ese PUC en un sector de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario, manejen el mismo PUC, se pueden hacer comparaciones entre los sectores y podemos entonces analizar cuál es la situación que nosotros tenemos o que la empresa tiene frente al sector, frente a la industria. Que es muy importante analizar esas estadísticas, porque en la medida en que se analiza esta estadística podemos saber si realmente nosotros estamos cumpliendo la planeación estratégica que establece los dueños de la empresa o el gobierno corporativo. Entonces, otro factor, otra característica de fundamento de la NIF frente al sector solidario es la comparabilidad propia del sector. El otro es el seguimiento o comportamiento del sistema solidario. Cómo viene evolucionando el sistema solidario frente a la economía del país. Fíjense que el sector solidario lo apoya mucho la parte del Ejecutivo y los gobiernos, porque además de mover dinero, mover la economía, genera mucho empleo. Entonces, y además se van a analizar a través del comportamiento las falacias o deficiencias que tiene desde todo punto de vista para efecto de observar si realmente está recibiendo el apoyo oficial o no. Entonces, ese es un fundamento, otra característica. Se puede hacer un seguimiento del comportamiento del sistema solidario desde todo punto de vista, financiero, social, económico, operativo, industrial, ¿ya? Mediante el PUC, porque con esa codificación que es igual se puede hacer ese tipo de tabulación para poder realmente llegar a una conclusión de cómo se está comportando el sistema solidario en ese momento. Y además, otra característica de la implementación del PUC en el sector solidario con respecto a la NIF es la construcción de fórmulas para nuevos indicadores financieros. Ustedes saben que una forma de medir si la administración está funcionando o no es precisamente la obtención de indicadores financieros para efecto de observar si la empresa está endeudada, si la empresa tiene cobertura, si la empresa está dando rentabilidad, si están cumpliendo los objetivos, si estamos llegando a las metas, qué estrategia empleamos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, ya con el PUC, que es igual para todas las entidades que están en el sector, se pueden construir fórmulas que nos permitan a nivel interno establecer esa fórmula y también compararla con indicadores de la competencia para efecto de saber cómo estamos evolucionando en el sector. Entonces, esta podríamos sintetizar que son 4 características que permiten en la cual se sienta el PUC solidario frente a las NIF. Además de eso, podemos observar o dar otras explicaciones que también permiten analizar por qué es necesario el PUC en el sector solidario conforme a las normas internacionales de la contabilidad financiera y a las normas internacionales de contabilidad. La NIF establece requerimientos para procesar y entregar información financiera con destino a usuario. Cuando ustedes cogen una NIF, dependiendo del rubro que estén analizando, ahí hay unos requerimientos, no solamente para procesar la información, entregar la información financiera con destino a los usuarios, o sea, la forma en que se procesa y se presenta esa información, que ya son unas técnicas establecidas en la NIF, permite tomar decisiones de gestión y de economía, o sea, informaciones de decisiones de gestión y económicas. ¿Por qué? Porque cada una de las NIF tiene una serie de reglas, tiene una serie de principios, tiene una serie de postulados
que te permiten a ti diseñar cuáles son los requerimientos para procesar y entregar la información que requieren los usuarios. Por otro lado, el sistema contable siempre estará sometido a una estructura, bajo unos códigos con el fin de interrelacionar la cifra de los cargos y abonos. Es decir, cuando nosotros establecemos un PUC, independientemente sea que sea un PUC del sector de una contabilidad especial o una contabilidad común y corriente que maneja un PUC general, siempre cuando establecemos un PUC, en el PUC vamos a manejar unos códigos. Y esos códigos lo que permite es darle interrelación o un manejo operativo de cómo debe debitarse o acreditarse las distintas cuentas mayores que están con esa codificación en ese PUC. Y también controlar a través de los respectivos rubros que permiten presentarte los estados financieros razonables y confiables. Ustedes lo saben más que yo, en la medida que ustedes diarizan y mayorizan, están manejando un PUC, ¿ya? Y aquí en la parte que esta contabilidad especial, por eso es que tiene especial, porque sus actividades son propias, son especiales del sector, entonces por eso queda un PUC. Pero independientemente de ese análisis, cuando se implementa un PUC, es precisamente una cantidad de código que no solamente te miden la clase, el grupo, la cuenta mayor, la cuenta auxiliar o la subcuenta, o la subcuenta, ¿ya? Porque ahí se permite manejo operativo de cómo debe evitarse, cómo debe acreditarse, cómo debe mayorizarse, cómo debe sacarse los saldos y cómo realmente deben presentarse los estados financieros en forma razonable y confiable. Ahora, para las NIC, en el sector solidario no existe un plan único de cuenta. Ojo, ojo, esto es muy importante que lo entiendan. En las NIC no te obliga a que tú tengas un plan único de cuenta para que lo implementes en tu empresa. Una cosa es que la super solidaria, para efectos de control o de supervisión, haya sacado una resolución y haya obligado a todas las empresas que pertenecen a su sector a que implementen en sus informes a través de los formatos que tienen que diseñar, que sean con una estructura contable, con un PUC. Son dos cosas distintas. Pero si no se implementa, ojo con lo que le voy a decir, si el plan único de cuenta que se maneja en la contabilidad es distinto al PUC que tiene implementada la supersolidaria para su control y supervisión, si son distintos, habría que hacer un trabajo doble, diría yo. ¿Por qué? Porque entonces tienes que buscar la equivalencia a final de mes. ¿Qué código de la superfinanciera o del PUC de la supersolidaria equivale a los códigos que tú tienes en el plan, en el PUC contable, en el PUC de contabilidad? Entonces, lo ideal y recomendable es que manejen el mismo PUC con fines de supervisión que sea el mismo que manejen en la parte contable, para que se les facilite el trámite de la información que tienen que enviar a la supersolidaria mensualmente. Antes de ver esta parte de los activos, voy a salirme un momentico aquí para compartir con ustedes, para compartir, ¿lo están viendo? El catálogo único de información financiera, ¿lo están viendo? Por favor, quiero que me respondan. Por favor. Sí, profe, sí se ve. ¿Lo están viendo? Bueno, está bien. Bueno, este catálogo único de información financiera con fines de supervisión es el que sacó precisamente, acá arriba está, catálogo con fines de supervisión de la resolución terminada en 9615 del 13 de noviembre del 2015. Y fíjense que este plan único de cuenta con fines de supervisión de la supersolidaria está clasificado con fundamento a la estructura decimal, del sistema decimal. O sea, van de 10 en 10, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a así lo estructuró ellos. Y van a aparecer, oígase bien, clases de cuenta. Ustedes saben cuáles son las clases de cuenta que existen en un PUC. Las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, de costos y cuentas de orden. Básicamente son esas. Las de activos empiezan con 1, las de pasivo con 2, patrimonio con 3, ingresos con 4, gastos con 5, costos con 6 y así sucesivamente. Entonces, esa estructura se guarda en este catálogo único de información financiera.
Y aquí, óigase bien, además de la clase, van a encontrar los grupos de las cuentas, o sea, los grupos de las que están en las clases de cuentas. Por ejemplo, aquí en el activo, que empieza con uno, hay un grupo que se llama efectivo y equivalente efectivo. Hay otro grupo, que es la 1110, banco y otras entidades financieras. Y dentro de cada grupo están las cuentas mayores. Aquí en efectivo y equivalente efectivo, fíjense, hay una cuenta mayor que se llama caja, y caja tiene unas subcuentas o cuentas auxiliares, que es la 110505, caja general, y tiene una caja menor, la 110510. O sea que ustedes van a encontrar en este catálogo las clases, los grupos, las cuentas mayores y las cuentas auxiliares. ¿Ya? Así lo tiene determinado este planteamiento. Y lo otro que también debo comentarles es que en el catálogo único de información financiera van a encontrar todas las clases, grupos, cuentas y subcuentas de todas las empresas que pertenecen al sector solidario. Contracuenta para fundaciones, para asociaciones, para cooperativas, para todas las entidades. Pero, oígase bien, de acuerdo al objetivo social que establezca ese tipo de organización sin ánimo de lucro, así serán las respectivas cuentas. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar unas cuentas para una entidad solidaria que se dedique a la parte de educación, sus activos van a ser distintos a los activos para una empresa solidaria que se dedica a la parte de salud. Definitivamente van a ser distintos. Entonces hay que buscar las cuentas que precisamente encajen dentro del objetivo social. Y así serán de pronto los pasivos, de pronto el patrimonio no, el patrimonio de pronto va a ser igual, la parte de los ingresos van a ser distintas, los gastos van a ser distintas, los costos van a ser distintos. Entonces fíjense que aquí van a encontrar, y voy a, para que la mire, porque aquí van a encontrar la cantidad de cuentas, mire la cantidad de cuentas que hay de este PUC, si cobija todas las cuentas que pertenecen al sector solidario, todas las cuentas. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de que es amplio, porque cobija, y ustedes saben que el sector solidario es amplísimo. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, le hago la presentación, yo creo que se la envía a ustedes, ahora que lo estuve invitando a la conferencia de hoy, ¿ya? Se los envíe para que ustedes se vayan familiarizando con ello. Y fíjense que nosotros, cuando tengamos oportunidad de hacer ejercicio, siempre vamos a trabajar con cuenta mayor, porque fíjense que las cuentas mayores siempre tienen 4 dígitos, las cuentas auxiliares tienen 6 dígitos, y si hay subcuentas serían 8 dígitos. Las subcuentas, oígase bien, son las subcuentas, son del resorte ya de la empresa, porque son cuentas de control donde se controlan las operaciones. Entonces quería mostrarles esto antes de entrar en el tema, porque nosotros vamos nuevamente a llegar al plan. Vamos a ver en el día de hoy son las cuentas de activos, las cuentas de activos de ese PUC del sector solidario. Entonces, esas cuentas de activos, los activos en el sector solidario, el PUC se divide en activos financieros, activos no financieros y otros activos. Haciendo la claridad que los activos financieros son aquellos donde se observa el manejo del dinero, de los recursos que se pueden convertir en dinero de acuerdo a la parte operacional que hace la empresa. Vas a encontrar un banco, vas a encontrar caja, todo lo que es equivalente en efectivo, las inversiones a la vista, etcétera, etcétera. Los activos no financieros son básicamente aquellos que se utilizan para el funcionamiento de la entidad, ¿ya? Y de pronto aquellos activos también que se han adquirido a través de circunstancias y que de pronto son inversiones, ¿ya?, que tiene la empresa ahí, y otros activos son distintos a los financieros y no financieros. Veamos en detalle cada uno de ellos. Aquí podemos resumir que los activos financieros hacen parte de la rutina normal de las organizaciones solidarias, o sea, de lo que hace la empresa. O sea, básicamente tiene que ver con la liquidez, diría yo, no solamente lo que tiene a la vista, sino lo que se puede convertir en efectivo en el transcurso normal a corto plazo que realiza la empresa. O sea, hace parte de la rutina normal.
de la rutina normal. Dentro de esos activos financieros, el primer grupo que encontramos son los efectivos y equivalentes al efectivo. Este grupo es lo que representa, son todas aquellas cuentas que demuestran que la empresa tiene en activos representados en dinero o en bancos o en instituciones financieras o donde realmente hayas hecho inversión que puedan en un corto plazo convertirlo en efectivo. Entonces, por eso aquí hay una serie de unas 3 características que determinan qué partida podemos nosotros incluir en el efectivo equivalente al efectivo. Representan el efectivo y aquel instrumento equivalente al efectivo. Cuando hablamos de efectivo aquí, ¿qué estamos representando? Lo que tenemos en caja, que puede estar representado en efectivo o en cheque. Aquel instrumento equivalente al efectivo, por ejemplo, un CDT a corto plazo, ¿ya? Un bono a corto plazo. Son instrumentos, una acción a corto plazo, que puede ser equivalente porque en cualquier momento puede convertirlo en efectivo. Y el fundamento que cuando de instrumentos que están equivalentes a efectivo, que representan el efectivo, es porque se pueden convertir en efectivo a la vista. A la vista es en forma inmediata o en corto plazo. Se puede disponer de esos recursos en forma inmediata. O sea, una de las características fundamentales de las cuentas que pertenecen al efectivo y equivalente al efectivo es que demuestran que pueden ser disponibles en forma inmediata. No tienen ningún tipo de restricción para utilizarlos. O sea, son recursos de liquidez inmediata. Y el efectivo y el equivalente al efectivo está conformado por las cuentas mayores dentro del PUC que estamos analizando. La cuenta mayor, que es caja, la 1105, que representa todo lo que la empresa tiene en sus instalaciones ahí guardado en caja. Las 1110, que son todo lo que tienen los depósitos que tienen los bancos y las entidades financieras, también son activos, ¿ya? Tiene otra que se va equivalente a efectivo, que viene siendo aquellas inversiones que se pueden convertir en efectivo, lo que le decía ahora, un bono, una acción, un CDT, un TES, cualquier situación de esa puede ser equivalente a efectivo, o sea que lo pueda convertir en corto plazo. Y también la 1120, que es un activo restringido. Este activo restringido se caracteriza porque los dineros que están registrados en esta cuenta mayor, la 1120, solamente se van a utilizar para unos fines específicos. Está restringido. Si a través de la Asamblea General de Socios se establece que, por ejemplo, se le va a dar el apoyo a algún sector con unas reservas o un aporte, de pronto se pueden llevar aquí efectivo restringido y solamente se va a utilizar esta cuenta en la medida que se haga uso con ese fin en el cual la Asamblea General de Socios determinó que se constituyera ese fondo. O sea, es un efectivo restringido. O sea, hay restricción en la utilización. Se utiliza es para lo que fue creado, no se puede utilizar para otras razones o otras causas, sino que es para una determinación específica. Otros grupos también que pertenecen a los activos financieros son las inversiones. ¿Qué características tienen las inversiones? Las inversiones son inversiones en valores, TDT, título de deuda. Cuando hablamos de título de deuda es que se coge un título principalmente del sector público y que se compromete esa entidad a pagarle mediante el vencimiento y la presentación de ese título cuando se den las condiciones para resarcirlo o cambiarlo, ¿ya? Títulos participativos, donde se participa de una u otra forma, directa o indirectamente, o instrumentos del patrimonio. El hecho de, por ejemplo, de que se compre una acción, ¿ya?, a largo plazo en una empresa, por ejemplo, se puede comprar acciones de Ecopetrol, que se ponen instrumentos del patrimonio, porque la acción forma parte del patrimonio de allá de Ecopetrol, pero acá nosotros es un activo, porque hicimos una inversión, instrumentos de patrimonio. Y todas estas series de inversiones que se hacen acá, que están señaladas aquí en este punto, tienen que ser de conformidad con el portafolio de la organización. O sea, nuestra empresa
tiene, oiga, bien, un portafolio de la organización donde establecen una serie de directrices mediante la cual se pueden hacer estas inversiones. O sea, no se puede salir de lo que está estatuido dentro del portafolio de la organización, porque hay que ceñirse a esas disposiciones internas que tiene la empresa. Y también hay que acatar las condiciones establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria en cuanto a inversiones. O sea, cada vez que hay una inversión, hay una serie también de circulares por parte de la super solidaria en cómo son las condiciones, cuáles son las garantías, en qué momento se puede hacer, con qué características, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que se va a hacer una inversión, hay que estar investigando cuáles son las condiciones que está estableciendo la Superintendencia de Economía Solidaria para esas inversiones. Y también hay que tener en cuenta las circulares básicas contables y financieras que en ese momento estén vigentes para las inversiones. Supónganse que el Estado, a través de su reforma tributaria, establece que en algunas inversiones, por ejemplo, del sector público, hay que llevar de pronto un control de tipo contable y financiero. Entonces, hay que también apoyarse en estas circulares. O sea, toda esta parte que está aquí es fundamental para hacer no solamente la inversión, sino también el registro y control de las inversiones de acuerdo a la normatividad vigente en cada una de estas dependencias. ¿Qué cuentas conforman el grupo de inversiones? Está conformado la OC13, que son fondos de liquidez, ¿sí? La OC04, inversiones negociables en títulos de deuda, inversiones negociables en títulos participativos, inversiones para mantener hasta el vencimiento, inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda, inversiones disponibles para la venta en títulos particulares. O sea, todas estas son inversiones, pero cada inversión tiene un fin específico. La empresa puede hacer una inversión que solamente sea inversión para generar más liquidez, para tener más rentabilidad, lo puede llevar a fondo de liquidez, ya. Puede tener una inversión que sea negociable en título de deuda, o sea, que solamente es con el gobierno, título de deuda, ya. Negociable con títulos participativos, aquellas entidades que le dan participación de pronto en las utilidades o tienen por lo menos un dividendo preferente, donde hay una participación, una prima, no sé. También hay inversiones para mantener hasta el vencimiento. Son inversiones que solamente pueden resarcirse cuando se venza esa inversión. Un CDT puede ser, ¿ya? Inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda. O sea, son inversiones que lo hago, pero para venderlo posteriormente y son en títulos de deuda. Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos. O sea, que fíjense que hay una razón de ser, ¿ya?, que permite razonar en qué momento vamos a utilizar cualquiera de estas cuentas mayores cuando estamos frente a las inversiones. Otro grupo, inventarios. ¿Qué son los inventarios? Los inventarios son bienes producidos o comprados por una entidad para vender. Una entidad sin ánimo de lucro puede producir sus bienes. Pónganse que sea una entidad del sector agropecuario, cultiva sus productos, los produce. O puede ser una empresa sin ánimo de lucro que maneja actividades industriales, produce sus productos. O si es una empresa comercial, los compra para venderlo. Entonces, tanto eso viene producido como los que compra, el control es tenerlo ahí en inventario para saber qué cantidad entra, a qué costo entra y dónde están ubicados, cuál es la disponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí toda esa serie de inversiones en los bienes producidos o los que está comprando para venderlos se llevan a la cuenta de inventario, ¿ya? Entonces, ahí en inventario vas a encontrar también los materiales o los insumos que se requieren para los bienes que vas a producir. Porque aquí en bienes producidos también podemos poner bienes producidos terminados, ¿ya? O bienes producidos o en proceso. Ustedes ya vieron contabilidad de costos. O insumos que se utilizan en el proceso de producción para ser realizado o vendido. Entonces, en esta cuenta de inventario van a aparecer toda esta serie de bienes que tienen estas características. Los inventarios son activos no financieros, porque fíjense que los financieros son aquellos que se pueden convertir en dinero en forma inmediata. Entonces, y se utilizan en el desenvolvimiento normal, operativo que tiene la empresa. Estos no son activos que se compran para poder sacarle un producto o una utilidad posteriormente a través del proceso de venta. Pero inicialmente
los compra y los mantiene en una bodega ahí, ¿ya? Y cuando salen a la venta, entonces cuando le pone el precio de venta para tener la utilidad. Mientras tanto, tiene que estar controlándolo, tiene que estar vigilándolo, tiene que estar en unos sitios adecuados, tiene que estar en la cantidad disponible, etcétera, etcétera. Entonces, en los inventarios, como son activos no financieros, hay que oírse bien, cuando se adquieren por vez primera o inicialmente, se contabilizan al costo histórico. Si nosotros estamos comprando, por ejemplo, panes, para vender panes, cuando nosotros registremos la compra de los panes, inicialmente lo vamos a registrar al valor que estamos comprando, ¿ya? Pero si esos panes están en inventario al año, cuando se van a hacer los estados financieros, hay que medirlos o valorizarlos, ¿ya? Entonces, por eso, aquí hay un ejemplo. Una organización medirá los inventarios al valor que sea menor entre el costo y el precio de venta. O sea, cuando ya al final de año se valorizan. Y entonces siempre se valorizan por el precio, entre el valor o el costo de adquisición y el precio en que tú estás valorizando, porque la valorización es bajo el pensamiento de cuánto me daría o cuánto le darían a la empresa en caso que vendiera esos inventarios. Entonces, de los dos valores, que sea más valor, con ese valor es que se valoriza, ¿correcto? Y los métodos para valorizar los inventarios, o sea, al final del ejercicio, fíjense que el ponderado es el promedio y el PES, que es primero entrar y salir, son los que se pueden utilizar para valorizar los inventarios. Porque el WES, o sea, el último en entrar es primero en salir, no está permitido de acuerdo a las NIF. O sea que solamente se tiene dos alternativas para valorizar, ya sea con el PEC, que es primero entrar es primero en salir, y el promedio, que es el promedio de los costos que están a la fecha dividido entre el número de artículos que están en ese inventario. Entonces, siempre hay que tener claro que solamente se pueden utilizar dos métodos. ¿Y qué conforman estos inventarios? Las cuentas mayores que conforman este inventario. La TC05, que vienen no transformados por la entidad. O sea, los que compra para vender, o sea, no los procesa, sino que los compra listo y los vende, o sea, para comercializarlo. Y los viene en la 1310, que viene transformado por la entidad, o sea, aquellos que producen. O sea, son dos clases de inventario. Cartera de crédito. Un grupo muy importante dentro del sector solidario. Lo que ustedes van a encontrar es el sector solidario que se mueve mucho, la parte de los créditos, no solamente con los socios, sino de pronto con la comunidad, ¿ya? Y entonces hay que tener un control exacto que sea realmente fuerte para efecto de que esta cartera, además de que se sepa contabilizar, se tenga realmente la información en la cual se pueda analizar el deterioro de la cartera y la forma en cómo debe quedar al final del ejercicio para saber si es recuperable o no es recuperable. Imagínense ustedes que de pronto sea una cooperativa que se dedica a lo mismo que hacen los bancos, una cooperativa financiera, a captar y colocar recursos. Cuando nosotros vimos allá la contabilidad de los bancos, veíamos que la cartera, fíjense que se clasificaba en categoría A, B, C, D, así también tiene que ser una cooperativa del sector financiero, porque esa categoría es la que mide la incobrabilidad o la recuperación que tiene la entidad con respecto a esos montos que están clasificados en esos sitios. Entonces, aquí prestar la atención a las carteras de crédito en el sector solidario. Y vuelvo, insisto, dependiendo del tipo de empresa del sector solidario, así se utilizará la cartera. En todo caso, para cualquier tipo de empresa del sector solidario, la cartera tiene unas características que es necesario conocerla. Registra los créditos otorgados y desembolsados por la organización solidaria bajo las diversas clasificaciones y distintas modalidades autorizadas en desarrollo de su giro nacional. O sea, que aquí es todos los préstamos que se otorgan y son desembolsados. Ahí va a cartera de crédito, ¿ya? ¿Dentro de qué? Dentro de una clasificación específica de acuerdo al tipo de entidad que esté manejando esa cartera. En la estructura de la cartera de crédito se han considerado los principios y criterios generales que las organizaciones solidarias deben adoptar para adecuada evaluación de los riesgos crediticios. O sea, que siempre la cartera tiene que tener una estructura donde los riesgos crediticios se presenten de forma tal que el usuario del estado financiero lo comprenda. Y eso va a ser de acuerdo a la clasificación
de acuerdo a la mora y el tipo de garantía de tipo de crédito. Así van a encontrar las cuentas ustedes en el PUC, ¿ah? Porque uno de los principios y criterios es medir los riesgos de esa cartera crediticia, ¿ya? Porque de pronto es más fácil recuperar una cuenta por cobrar de un socio que la garantía es que se lo descuente por libranza a un socio o a la comunidad que se le preste de pronto con un pagaré. Entonces, esa estructura de cartera siempre hay que tenerla presente cuando estamos frente al grupo de cartera de crédito. Para este fin deberá tenerse en cuenta los parámetros establecidos en la circular básica o en efecto de las normas internacionales de información financiera, lo que les decía. Si estamos frente a una cooperativa del sector financiero, ahí la superfinanciera tiene unas circulares donde dice cómo debe clasificarse y presentarse esos estados, esa cartera. Lo mismo puede ser para los fondos mutuos o por cualquier entidad. Siempre hay que estar consultando las circulares que de una u otra forma son las que se deben regirse para efecto del manejo de cartera. Y también a las normas, a las NIF, cómo debe presentarse de acuerdo a la norma internacional de información financiera. Entonces, estos son los criterios generales para efecto del grupo de cuentas que están en cartera de crédito. ¿Qué cuentas, oígase bien, mayores forman esta cartera? Aquí vamos solamente a usarlas bien. ¿Sí? Créditos de vivienda, son créditos que se otorgan de vivienda y que se le descuentan por libranza a la persona que se le hizo el préstamo. Crédito de vivienda, también son créditos de vivienda, pero no tienen libranza, pero se les cuenta de pronto con un pagaré, con un respaldo en una hipoteca, con una escritura de hipoteca, o sea, hay una garantía. Intereses de crédito de vivienda, son los intereses que se cobran sobre los créditos de vivienda, ya sea con libranza o sin libranza. Pago por cuentas asociados, crédito de vivienda. Puede suceder que un cliente quiera hacer un abono extraordinario y entonces lo paga directamente, lo paga por cuenta de asociado, pero el concepto es por crédito de vivienda y después hay que hacer el ajuste para efecto de llevarlo a la amortización y ya sea de crédito de vivienda con libranza o sin libranza. El deterioro de crédito de vivienda, que está repetida la cuenta, es precisamente lo que se manejaba antes como provisión de cartera. ¿Cuánto es el desgaste o el riesgo que se tiene por la incobrabilidad de una cuenta por cobrar? Y eso se va cuantificando a través de el deterioro, o sea, lo que representa realmente el valor, el valor presente, esa cartera. Entonces, el mecanismo de calcular el deterioro de vivienda, que en el pasado era provisión de cartera, se establecen unos mecanismos que también hay que investigarlo y saber cómo se hacen los cuadros. También va a haber deterioro por cuenta de asociados, con crédito de vivienda. Pero también hay créditos de consumo, con garantía admisible con libranza. O sea, crédito de consumo donde hay una garantía que él acepta, que es admisible, o también que se le puede prestar con consumo con una libranza, otra cuenta por cobrar. Crédito de consumo, garantía admisible sin libranza. Aquí con libranza, acá sin libranza, y tiene la garantía admisible. Crédito de consumo con otras garantías. Otras garantías, ¿ya? Dan otra garantía distinta a una garantía admisible y es con libranza. Crédito de consumo con otras garantías, pero sin libranza. Los intereses que se cobran por estos ítems de crédito de consumo. Intereses de crédito de consumo. Pago por cuentas asociadas de crédito de consumo. O sea, cuando un cliente está aquí en estos créditos de consumo y lo hace de forma directa. Y están los deterioros de todas las cuentas de consumo, ya sea con deterioro por la parte de lo que es el capital y por la parte de lo que son los intereses y por la parte de lo que es el pago directo de los asociados. Intereses por microcrédito, ¿ya? Los intereses que se cobran por el caso que se haga préstamo por microcrédito. De pronto un socio, pues ya sé bien, tiene una microempresa y de pronto dentro de los planes de apoyo a los socios que tienen esa empresa se le puede prestar, entonces se le puede prestar y esto en caso que se le cobren intereses en microcrédito, que no pague los intereses, perdón, se lleva una cuenta borrada que se llama intereses microcrédito empresarial. Vamos por cuentas asociadas del microcrédito empresarial y están los deterioros del crédito microcrédito empresarial. También hay los créditos comerciales con garantía admisible y los créditos comerciales con otras garantías y los intereses que se cobran por esos créditos comerciales, o sea, para apoyar la actividad comercial de los socios
o de cualquier entidad en caso que esta empresa sin ánimo de lucro esté prestando servicio a la comunidad. Pago por cuentas asociados directamente en caso que sea comercial y están los deterioros, ¿ya? También se le puede prestar a los empleados, crédito de empleados, y están los intereses de crédito de empleados. Y están los deterioros también de los empleados en cuanto al capital y a los intereses. Convenios por cobrar, ¿ya? También en caso que se establezca un convenio por cobrar. Activos biológicos, usted sabe cuáles son los activos biológicos, aquellos que se dedican a la parte de lo que es la pesca, la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente esos activos biológicos se pueden contabilizar al costo, ¿ya? A 15.05, pero también se puede contabilizar a el valor razonable, a la 15.10, y existen también las cuentas por cobrar distintas a las anteriores, cuentas por cobrar y otras. Están los intereses deudores por venta de bienes, deudores por prestaciones de servicios. En caso que se le estén prestando servicios y la gente de servicio al objetivo social de la entidad sin ánimo de lucro y no le hayan pagado, entonces hay que llevarlo aquí a una cuenta por que se llama deudores por prestaciones de servicios. Está el deterioro, están los créditos de empleados. Bueno, esto parece que están repetidos, son los mismos que vimos acá, ya, son los mismos que están acá. Y esta también está repetida. Entonces aquí tenemos la 1630, son anticipos. En caso que haya que cobrar por arrendamiento que esté haciendo la entidad, también se lleva a cuenta popular de arrendamiento. Promesa de compra-venta, en caso de que se esté dando en una promesa de compra-venta un anticipo o se esté pagando la totalidad para la adquisición de cualquier cosa, de un activo fijo, cualquier cosa, y hay una promesa de compra-venta, se puede llevar aquí a promesa de compra-venta. Deudores patronales y empresas, deudores que, las deudas que le están las cuentas por cobrar que nos están debiendo por partes patronales y empresas a la entidad. Responsabilidades pendientes, o sea, a una entidad o una persona natural o jurídica que nos esté debiendo algo y a través de ese documento establezca una responsabilidad y otras cuentas por cobrar. Entonces, a grandes rasgos, esos son los activos, el grupo de activos que conforma la cuenta por cobrar o la cartera. El otro grupo son los activos no financieros. Los activos no financieros son activos que se utilizan para el funcionamiento, básicamente. ¿Ya? Básicamente. Pero ellos están divididos. ¿En qué están divididos? En activos como propiedades, plantas y equipos, que son elementos tangibles, y aquellos que están intangibles. ¿Ya? Estamos yo con los intangibles, como por ejemplo como el goodwill, puede ser el intangible. Y entonces estos activos financieros básicamente se utilizan en el manejo dentro del objetivo social de funcionamiento que tiene la entidad. ¿Ya? Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial en cuanto a la parte de las normas internacionales de la información financiera o de las NIC. ¿Ya? O sea que se puede realmente determinar la existencia de un activo sin tener todavía una escritura corrida, solamente con el compromiso de la promesa compra-venta, de pronto el anticipo, del análisis de responsabilidad y ética que tenga la persona con la práctica. Eso pueden ser motivos para considerar el activo y todavía no se tiene realmente formalmente a través de un documento como una escritura pública para efecto de hacer los registros. En esos activos, en esos activos no financieros aparecen los activos materiales. Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios de la organización de la ejecución. O sea, esto viene siendo básicamente las propiedades, planta y equipo, las propiedades de inversión y sus cuentas principales. O sea, propiedades, planta y equipo vienen siendo, la 1705 son aquellas propiedades, aquellos activos fijos que se utilizan para el funcionamiento de la entidad. Aquí tenemos un edificio, tenemos un terreno, tenemos una maquinaria, tenemos un equipo de sistema, tenemos equipo de comunicación, tenemos radios, tenemos camiones, vehículos, naves, lo que sea. Todo eso que utilice en la entidad para el funcionamiento se lleva a propiedades, planta y equipo. Pero también, y que son depreciables, correcto. Y también estas propiedades de inversión son aquellas propiedades que la entidad hace como inversión para sacarle en el futuro
un tipo de utilidad. Ponte de que compre un terreno y no lo utilice en el negocio, es una inversión, lo engorda ahí y en determinado tiempo lo vende. Entonces también estas son propiedades de inversión como cuenta mayor que forma parte del grupo de activos materiales. La 1800, activos no corrientes mantenidos para la venta. O sea, son aquellos activos que tienen ahí y de pronto también se pueden vender en el futuro. Activos no corrientes mantenidos para la venta son aquellos bienes tangibles que se han recibido por pago de obligaciones. La característica es que se recibe por pago de obligaciones. Supóngase que un cliente se le hizo un préstamo de vivienda y resulta que por no pagarle se hizo un proceso jurídico y se le quitó la casa por parte de la empresa al cliente. Previamente llenamos todos los pasos legales del procedimiento. Y entonces ya esa vivienda pasa, como estaba en garantía, pasa a nombre de la sociedad. Entonces eso hay que clasificarlo como activos no corrientes mantenidos con la venta, porque la idea cuál es recuperar la plata que se prestó. Entonces se lleva a activos no corrientes mantenidos para la venta, porque la característica es que son recibidos en pago de obligaciones. También tenemos inversiones financieras que se mantienen de acuerdo al plazo, ¿ya?, que se venza, son mantenidos para venderlos posteriormente. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Propiedades de planta y equipo también que se hayan recibido o que se hayan adquirido para efecto también de venderlo posteriormente. Los activos intangibles, otros activos y el deterioro tanto de los activos no corrientes mantenidos para la venta. La otra clasificación son otros activos, es la 19. Aquellas cuentas de activos que no son instrumentos financieros y que reflejan movimiento interno entre las diferentes sucursales, los bienes y servicios pagados por anticipado, los intangibles. O sea, estos activos básicamente son cuando hay sucursales, óyase bien, o oficinas principales, todas esas operaciones se clasifican en otros activos. Porque aquí en el manejo de las oficinas principales y sucursales hay operaciones simultáneas que incluso se deben eliminar cuando se entran a consolidar los estados financieros. O también los bienes y servicios pagados por anticipado, también se meten en otros activos. Supónganse que nosotros estamos pagando en forma anticipada un arrendamiento, es un activo que se mete aquí en servicios pagados por anticipado en otros activos. Los intangibles, el goodwill, una patente, un derecho de autor, también van aquí en otros activos. Los impuestos diferidos también van en otros activos. Y los bienes de arte y cultura y otros activos van aquí en este grupo de cuentas de otros activos. ¿Cuáles son las cuentas mayores que se utilizan en este grupo? La sucursal y agencia, que es la 1904, 1905, bienes y servicios pagados por anticipado, activos intangibles distintos a la plusvalía, los activos por impuestos diferidos, bienes, arte y cultura. O sea, todas estas cuentas mayores son las que se utilizan de acuerdo a la conceptualización que se tiene de los activos que están clasificados con otros activos. Bueno, muchachos, vamos aquí a salir un momentico para escuchar, vamos a compartir aquí, para escucharlos, qué inquietudes tienen en este momento. Por favor, escucho preguntas. Daniela, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué preguntas hay? Por favor, ¿qué preguntas hay? Rafael Ricardo, ¿qué pregunta tienen? Profe, hasta el momento no ninguna pregunta. Yo diría que las preguntas irán saliendo en el momento de que vayamos resolviendo los ejercicios. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Muchachos, ustedes saben que la situación, bueno, le comento. Ya yo le mostré el plan de cuentas. O sea, hay una cantidad de cuentas que realmente, esas se van utilizando, como dice Daniel, en la medida en que se vayan practicando, ¿ya? Pero en un curso no podemos utilizarlas todas. Entonces, es necesario que ustedes se vayan amoldando y se vayan relacionando con esas cuentas. Entonces, lo mismo que le dije al grupo de la diurna,
Yo quiero que para el jueves que viene, ustedes no se los voy a mandar, se lo estoy diciendo en esta videoconferencia, porque va a quedar grabado ahí. Por grupos, oiga, siguiente, por grupo, me van a coger 5 cuentas de pasivo, 5 cuentas de patrimonio, 5 cuentas de ingresos, 5 cuentas de gastos, de esas 4, de esos 4 grupos. Vuelvo, insisto, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Ustedes cogen ese PUC que ya se los mandé y cogen ahí, escudriñan, ¿ya? Primero definan ustedes una empresa del sector solidario que se dedica a un objetivo. Por ejemplo, algún grupo puede coger empresa de educación, una empresa del sector solidario que se dedica a la educación. Entonces, en el pasivo van a coger 5 cuentas que tengan que ver con ese objetivo de educación. 5 cuentas que tengan que ver en el patrimonio con la parte de educación y así sucesivamente. Entonces yo quiero que ustedes me hagan ese trabajo y además que las cojan, me digan el significado de cada cuenta, a qué grupo, así como yo se los puse en la exposición, a qué grupo pertenece y el significado de cada cuenta, para tener un entendimiento de que cuándo debe utilizarse esa cuenta de pasivo, de patrimonio, de ingresos y de gastos. Entonces, quiero que me hagan esa actividad y me la envíen a mi correo el próximo jueves. O sea, 5 cuentas de cada uno de los grupos, por grupos, por grupos, por grupos. Ahora, donde yo quisiera que en forma independiente ustedes se centralizaran más en la parte del PUC es en las cuentas de patrimonio. ¿Por qué en las cuentas de patrimonio? Porque como ustedes saben, estas entidades, una característica es que no pueden repartir utilidades o excedentes en cabeza de los socios, sino que se amplía la cobertura del servicio a los socios. Entonces, cuando se hace el reparto de excedente, es necesario que el contador o la parte administrativa presente un proyecto de distribución de excedente a la asamblea de socios. Porque una vez que la asamblea de socios aprueba esa distribución de excedente, es lo que le sirve de insumo o de base al contador para hacer los asientos contables donde afecte la gran mayoría de esa distribución de esos excedentes a cuentas de patrimonio, como se hace en cualquier empresa privada. Si usted tiene una empresa privada, ya sea anónima o limitada, el resultado operacional, el resultado del ejercicio, se va a patrimonio, forma parte del superávit. Y esa parte del patrimonio, cuando se reparte utilidades, es la cuenta que se va a afectar para entregar los dividendos o el reparto de utilidades a los socios. Entonces, investiguen un poquito de cómo serían los asientos en las entidades privadas cuando se reparte utilidades para asimilarlo a las cuentas que van a encontrar en el patrimonio del sector solidario. Entonces, sería importante que en ese PUC ustedes se detuvieran en el patrimonio a observar cómo es la parte. Tú sabes que el patrimonio está conformado por 3 grandes rubros o 3 grandes grupos de cuentas, lo que es la parte del capital, lo que es la parte del superávit y lo que es la parte del resultado operacional. Son tres, ¿ya? No, perdón, son la parte del capital, la parte del superávit y la parte de las reservas. Y la parte de las reservas. Entonces, esos 3 rubros son importantísimos, entonces sería importante que ustedes profundizaran, oíganse bien, en ese PUC del sector solidario, cuáles son las cuentas que identifican. Porque la gran mayoría de las cuentas del patrimonio del sector solidario van a ser las mismas. Pero siempre y cuando de pronto cambia, de pronto en un poquito en el sentido del objetivo social que tenga esa entidad. ¿Está claro? Entonces, por favor, ustedes saben que esta circunstancia, ustedes en la medida que practiquen, que estudien, que investiguen, le va a cimentar más el conocimiento, porque nos vamos a tener oportunidad de pronto de profundizar mucho, y entonces ustedes saben que esto también son varias contabilidades. Ya de pronto en la semana que viene entramos a hacer ejercicio y ustedes ya tienen que estar en el orden de la parte de el manejo, familiarizarse con el manejo de las cuentas mayores de ese PUC. ¿Qué inquietudes tienen? Bueno, si no hay inquietud, mañana nos vemos a la misma hora. Vamos a ver lo que es el régimen tributario especial
del sector solidario. Yo más luego le hago la invitación para encontrarnos mañana a las 8:30 y ver ese tema. Pero no se olviden la actividad que queda grabada aquí, aunque no se lo voy a enviar, queda grabada. ¿Está claro? Ahora que grabe esta conferencia también se las envío. Si no hay más nada que hablar, entonces buenas noches, gracias por la atención y que Dios los bendiga.